Hola, ¿qué tal? Hermanos y hermanas, amigos y amigas. Buena tarde, buen día, dependiendo la hora en que estés viendo este video. Junto con toda la iglesia, el viernes pasado hemos vivido un momento muy especial de gracia y de oración con esta invitación que nos hizo el Papa Francisco de congregarnos a través de los medios digitales, ya fuera por la televisión o por el internet, para el momento de oración que ante el Santísimo Sacramento él, en nombre de toda la iglesia, quiso llevar a cabo por todos y cada uno de nosotros, por todo el mundo, para que, puestos todos en oración ante el Señor, pudiéramos experimentar la dicha y la bendición de ser iglesia, sal de la tierra y luz del mundo, que cree en la palabra de Dios y que a la vez se pone al servicio de los hermanos. Miren, dentro de toda esta riqueza de bendiciones y gracias que hemos recibido y seguiremos recibiendo durante estos días, hay algo que en lo personal me preocupa mucho, sobre todo viniendo de algunos hermanos sacerdotes. Y sobre todo en razón de que en lugar de ir al fondo de lo que el Papa Francisco, como nuestro pastor y maestro, nos ha invitado, se están yendo por la tangente. Y una de estas formas de irse por la tangente es la manipulación que muchos sacerdotes y la propagación que muchos laicos y religiosas están haciendo de su versión sobre el tercer secreto de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, sucedidas del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, es decir, hace 103 años ya. Y digo manipulaciones porque para quien no conozca el texto íntegro del tercer secreto de Fátima, obviamente que cuando escucha algo al respecto y no conoce tanto el texto íntegro como las otras dos partes, o sea, los otros dos secretos, pues cae en el riesgo de malinterpretar o de quedarse con la parte, mas no con la invitación completa. Y en ese sentido, pues, hermanos y hermanas, creo que es mi deber como sacerdote, como cooperador de la verdad, como parte de la obediencia que le he prometido al Papa y a los obispos, colaborar aclareciendo o esclareciendo esta situación por lo siguiente. Los secretos de la Virgen de Fátima tienen que ver, y es por eso que están en coherencia con la divina revelación depositada en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, con lo que concierne a nuestra salvación. En ese sentido, el primer secreto, para quienes no lo conozcan, fue una visión que la Virgen les permitió tener a los niños, a San Francisco y a Santa Jacinta Marto y a Sor Lucía, de el infierno, y de hacerles ver cómo, por causa de la no evangelización, muchas almas se precipitaban en la condenación por no haber aceptado a Jesús como su Salvador, su Señor, por no creer en Él, que es la fuente de vida eterna. El segundo secreto hace referencia precisamente a los remedios que la Virgen les invita a los niños que en su nombre transmitan al Papa, a los obispos, anunciando lo que de hecho acaeció, la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces estaban en la Primera Guerra, de 1914 a 1918, todas las dificultades que vinieron con la implantación del comunismo, que en ese año sucedió de hecho en Rusia, con la derrocación del zar, la implantación de la República Socialista Soviética, etcétera, etcétera. Y también como ella pedía que el rezo del rosario se aumentara y a la vez como también se hiciera sobre todo la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y que esta se convertiría, o sea, Rusia entera se convertiría. Y estos, sobre todo este segundo secreto, lo hemos visto ya cumplido
pues cuando cae la Unión Soviética, actualmente la Unión Soviética, pues, Rusia y muchas de las que formaban parte de la URSS, pues son de los países en donde la fe, aunque pueda ser un poquito, muchos dicen que solo por cuestión política, la fe se ha puesto más firme en cuestión de ortodoxia, aunque no sean todos afines a la fe católica, solo mayoritariamente Ucrania y Bielorrusia. Sin embargo, pues hemos visto cómo lo que antes era comunista ahora ha dejado de serlo. Sin embargo, con respecto al tercer reto, ha habido toda serie de disparates. Y tanto aquellos que lo han ocupado para infundir miedo en cuanto llegaba el año 2000, sumándose así a la tendencia de las sectas protestantes, como también los que tras la revelación, tras la publicación del texto del tercer reto que se dio en el año 2000, tras el viaje del Papa San Juan Pablo II, cuya muerte hoy celebraríamos o celebramos, aunque su fiesta litúrgica es el 22 de octubre, quiso que se explicara, que se hiciera público, que se revelara pues, y entonces el cardenal Ratzinger, posteriormente nuestro amado Papa Benedicto XVI, hasta el momento de su abdicación, pues lo que hizo fue no solo revelarlo, sino dar una pauta de interpretación. En primer lugar, este tercer reto tiene unos elementos muy importantes. Primero, que es el ángel que con la espada en la mano grita 3 veces: penitencia, penitencia, penitencia. Segundo elemento, que es cómo la Virgen les hace ver a los niños que existe una cruz y que esa cruz está sobre una colina y que hacia esa cruz va el Papa. Ellos lo llaman un obispo vestido de blanco. Y a la vez, como también tras él, que eso es lo que muchos están omitiendo, y van sacerdotes, religiosas y otros laicos y laicas. Y que va orando, subiendo la colina, mientras hay muchos cadáveres. Viene el siguiente elemento, que es cuando el Santo Padre se ve afligido, llega y se pone de rodillas a los pies de la cruz. Y como ahí entonces es alcanzado por las flechas que se estaban disparando alrededor. Y como tras él mueren otros más, sacerdotes, religiosos, laicos, pero como la sangre de los mártires es recogida, y eso sería el último elemento, por precisamente los ángeles, con una clara alusión al Apocalipsis. ¿En dónde está el error? Primero, ha habido sacerdotes, entre ellos mi hermano y amigo el Padre San, que viendo lo que sucedió el pasado viernes y conociendo el tercer reto, el texto del tercer reto, seguramente pensó, esto queda muy bien para ilustrar lo que hoy pasó. Y como lo hemos platicado, pues su intención no era provocar pensamientos apocalípticos, pensamientos destructivos, pensamientos negativos, no. Su intención era ayudarnos a ver cómo en lo que pasó el pasado viernes, en esa bendición extraordinaria Urbi et Orbi, hay elementos que pueden servirnos para comprender cómo el llamado a la penitencia se está cumpliendo en parte, que es un llamado perenne, un llamado constante, con esta oración que el Papa hizo con todos nosotros conectados más que por las redes, por la fe, la esperanza y el amor, en ese momento a las 6 de la tarde, hora de Roma. Pero otros, y ahí es donde viene, y ahí sí yo no sé si es error, mala intención y por lo tanto hasta pecado, se han dedicado a transmitir un mensaje apocalíptico, pero en sentido negativo, queriendo ver que hay
por medio una teología equivocada, que es la teología de la venganza divina, cuando todo esto ha sido superado en el anuncio y en la revelación de Jesucristo como nuestro Salvador, de tal manera que las consecuencias del pecado de los hombres no son castigo de Dios, sino las consecuencias directas del rechazo que nosotros hacemos contra Dios. Ahora, viene en ese sentido algo más, como al ir transmitiendo esta idea equivocada del cumplimiento del tercer secreto, hay algunos que hasta se atreven, incluido este sacerdote Carlos Spahn, que está en una parte del sureste mexicano, que llega a decir que tal vez hasta maten al Papa o el Papa muera por la pandemia, pero con lo cual ya hay de antemano un torcimiento del mensaje original del tercer secreto. Y por último, algunos que con toda sensatez, gracias a Dios, han entendido que más allá de las coincidencias que pueden existir entre el relato y las escenas que vimos el pasado viernes, lo importante está en hacer nuestro el llamado que Dios, por medio de Cristo su Hijo, y mediante el mensaje de la Virgen de Fátima y tantas otras revelaciones aprobadas por la Iglesia que ha habido, pues nos sigue exhortando a lo mismo, a la conversión y a la fe. Por lo tanto, ¿qué les pediría a todos ustedes? En primer lugar, si hay algo a quien debemos de creer es a la palabra de Dios. Porque sin eso, todo mensaje es desvirtuado. En segundo lugar, dejen de transmitir mensajes que no tienen nada que ver con la auténtica fe cristiana. La fe cristiana no se basa en revelaciones a pastorcitos, sino en Jesucristo. Y si estas revelaciones están de acuerdo a la palabra de Dios, se aceptan. Y una cosa que nos quede claro, y eso sería lo tercero, es las apariciones y sus revelaciones son aprobadas por el magisterio de la Iglesia. Y nadie más tiene derecho a estarlas interpretando a su antojo. Y por magisterio de la Iglesia hablo del Papa y los obispos, no de cualquier sacerdote que se le venga a ocurrir cualquier interpretación de los secretos de Fátima o de la palabra de Dios incluso, que fue lo que pasó con Lutero. Y por eso muchas de las veces mi crítica hacia estos sacerdotes es que parecen más luteranos que católicos, porque hacen una interpretación personal de lo que no puede ser interpretado a juicio personal, porque no somos los sacerdotes nadie para interpretar a nuestro gusto la palabra de Dios. Lo hacemos siempre en comunión con el Papa, con los obispos, pero no a juicio propio. Y peor aún, cuando se ostentan estos hermanos sacerdotes como transmisores de la devoción a la Virgen de Fátima, etcétera, etcétera. Eso está muy mal, sobre todo porque demuestran en muchas de sus acciones una desobediencia que no tiene nada que ver con la auténtica fe cristiana y con la sujeción que le debemos a nuestros señores obispos y al Papa sobre todo. Y por último, hermanos y hermanas, si hay algo que hay que transmitir, es ese bello mensaje que el Papa Francisco, que esa bella predicación, no un mensaje, eso suena muy X, esa bella predicación que el Papa Francisco hizo del Evangelio de San Mateo sobre el pasaje de la tempestad en la barca, y en la cual nos invitaba a todos, en primer lugar a los bautizados y en segundo lugar a todo hombre de buena voluntad, a descubrir cómo afrontar desde la fe, porque esa es la clave del mensaje, estos momentos de pandemia, de contingencia, de reclusión en casa, etc. Los cristianos no somos profetas de venganzas divinas, somos profetas del Evangelio. Y el Evangelio es siempre buena noticia.
que nuestro estilo evangelizador sea el estilo de Jesús. Jesús, cuando tuvo que hablar fuerte, lo hizo, pero no anduvo profetizando falsamente una ira de Dios. Sí, cuando habló contra Jerusalén, no lo hizo para decir Dios los va a castigar, sino lo que hizo fue decirles, esto que sucederá no será por castigo de Dios, sino porque ustedes han rechazado a su enviado. Y al querer entonces reconocer como Mesías a alguien que no es el Mesías, pues vendrán los romanos y saquearán la ciudad. Por eso entonces, hermanos y hermanas, que nuestra auténtica devoción a María nos lleve a hacer lo que su Hijo nos dice. Ese es el único consejo que María dio y que mucha gente nos sigue. Hagan lo que les diga. ¿Y qué nos ha dicho Jesús? Conviértanse y vean el Evangelio. Que no se nos olvide, que entonces lo hagamos así. Les invito a que terminemos invocando la intercesión de María Santísima, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y juntos invoquemos a Jesús con las palabras que María, y a través también de los santos ángeles, se nos invitó a orar diciendo: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, especialmente nosotros. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga. Sigamos en oración, unidos al Papa, a nuestros obispos y como iglesia, a través de la fe, de la oración y del servicio silencioso, ayudemos a nuestros hermanos en estos tiempos en que todos necesitamos mostrar nuestra fe y amor a Cristo y al prójimo. Dios quede con ustedes. Hasta luego.